Bien, iniciamos el capítulo 23 de los juramentos y votos lícitos. En esta sección de la confesión vamos a aprender lo siguiente: la naturaleza del juramento lícito, el único nombre por el cual es lícito juramentar, la conveniencia y el deber del juramento en situaciones apropiadas, el sentido en el cual debe ser interpretado el juramento y el fundamento de los juramentos y hasta qué punto son una obligación que debe cumplirse. Este capítulo nos presenta la discusión que en la época tenían con los anabaptistas y cuáqueros, que sostenían que estaba prohibido todo tipo de juramento basándose en el texto siguiente, Mateo 5, 33, 37, que dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este es el texto base central en el que se debatían con los anabaptistas y cuáqueros. También es una respuesta a los errores católicos de los votos equivocados de celibato, pobreza y obediencia de a las jerarquías eclesiásticas. Lo primero que tenemos que decir aquí es que vamos a tratar dos temas: juramentos y votos, que son los dos asuntos que trataremos y que hay una diferencia entre ellos. El juramento es una declaración ante Dios, pero dirigida a los hombres, mientras que el voto es un compromiso directo con Dios. ¿Sí? El juramento es una declaración ante Dios, dirigida a los hombres. El voto es un compromiso directo con Dios. Son muchos los versículos que evidencian que el uso del juramento es bíblico. Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Pablo le dice a los corintios: mas yo invoco a Dios por testigo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. El juramento lícito es parte de la adoración, por la cual el que jura pone a Dios por testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de sus palabras. Jesús en Mateo 5 simplemente lo que está haciendo es corregir los abusos de los judíos, de los fariseos, pero no estaba anulando el juramento lícito. Cristo no está destruyendo la ley, sino que nos está librando de las falsas interpretaciones. Los judíos enseñaban falsamente que solo algunos juramentos debían cumplirse en función de en qué nombre jurabas. Y por tanto el perjurio, ¿sí?, que es el incumplimiento del juramento, el perjurio dependía de las formas, no tanto de cumplir o no lo jurado. Cristo dijo que tales distinciones eran vanas y maliciosas y que todo juramento debía cumplirse. ¿Sí? Ya puedes haber jurado por Jerusalén, ya puedes haber jurado por tu cabeza, ya puedes haber jurado por quien sea, tienes que cumplir lo que has jurado, no hay excusa. Y en gran parte los juramentos existían porque los hombres somos mentirosos. Los hombres somos mentirosos, mentimos. Y por medio del juramento se le estaba dando mayor solemnidad a lo que tal persona estaba diciendo. El autor de Hebreos dice: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Imaginaros una discusión. Uno tiene una verdad, el otro tiene una verdad, el otro dice otra cosa, y uno sale y dice: yo juro en nombre de que esto es así. La conversación se acabó porque había uno que estaba dispuesto a jurar y a poner por testigo a Dios mismo. Entonces eso tenía mucho peso y ahí se acabó la discusión, el debate, a través de un juramento. Jesús iniciaba sus sermones diciendo: de verdad te aseguro, de cierto os digo. Un juramento, sin nombrar a Dios en este caso, pero estaba juramentando que lo que estaba diciendo era totalmente cierto, era ciertísimo. Él mismo fue puesto bajo juramento en su juicio, en su
falso juicio. Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Júranos tú que eres el Cristo. ¿Verdad? Poco después Pedro jura falsamente no conocer a Jesús. Él negó otra vez con juramento. O sea, negó contra Cristo poniendo a Dios por testigo. Eso es lo que hizo Pedro. ¿Sí? Pongo a Dios por testigo que no conozco al Hijo de Dios. Esa es la gravedad de las palabras de Pedro. Por lo tanto, vemos que el tema es bíblico. El tema está ahí, el tema es continuamente sale en la Escritura y es lícito y es bíblico, pero no quiere decir que sea conveniente usarlo a la ligera como se está usando en los tiempos del Señor Jesús. Recordemos que los juramentos y los votos están dentro de la sección de uso ocasional. Tenemos el uso regular, tenemos el uso ocasional. La palabra misma nos advierte en muchos pasajes de usar mal el juramento. Dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y los mismos judíos constantemente como práctica estaban tomando el nombre de Dios en vano, jurando una y otra vez para solucionar sus disputas rápidamente. ¿Sí? O sea, mentían en nombre de Dios. Solo debemos jurar en el nombre de Dios y nunca por hombres o criaturas. Y esto lo debemos usar con temor y reverencia. Jurar temerariamente en su glorioso nombre es pecaminoso. El perjurio bíblicamente no es tan solo jurar falsamente, es también jurar por dioses falsos. Tú puedes jurar algo muy verdadero a un dios falso y por lo tanto también es perjurio. No obstante, hay ocasiones en las que se requiere un juramento, ocasiones de mucha importancia, de mucha gravedad, una contienda, una autoridad legítima te lo solicita, un conflicto familiar, un conflicto eclesial, donde hay que hacer un juramento. Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí dice claramente que lo que no tienes que hacer es jurar falsamente, no que te impida jurar. ¿Sí? No está mal jurar, está mal jurar falsamente. Por lo tanto, el juramento debe ser conforme a la palabra, considerando que es un acto solemne, profundo, que se tiene que hacer con conciencia, con sinceridad. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su mano a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ni jurado con engaño. Debe ser sincero. También debe ser claro el juramento, sin equivocación, sin reservas mentales. Juro, pero me reservo aquí algo de información, ¿verdad? Yo no miento, ¿cómo dices? Yo no miento, omito información. Uno no puede hacer un juramento como una declaración de intenciones, ¿no? No, yo que estaba haciendo declaración de intenciones, no era un juramento, era un símbolo. No, un juramento es un juramento. Y tiene dos características: que lo que juras es totalmente cierto y que estás realmente determinado a realizar lo que dices que vas a hacer. ¿Sí? Y si no es cierto y no estás determinado y sientes que viene del Señor, no lo jures. Bien. ¿Existe alguna excepción en la obligación de cumplir con un juramento? Vamos a poner un ejemplo, Mateo 14, del 1 al 12. Todos conoceréis esta historia. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Aquí tenemos un rey en su fiesta de cumpleaños. Imaginaros cómo sería esa fiesta y en qué estado estaría este rey, ¿verdad?
prometiendo a la hija de Herodías, bajo juramento, el darle lo que quisiera ella, por un simple baile. Cuando le pide la cabeza de Juan, se da cuenta de su necedad, pero su orgullo, la gente que tenía delante como testigos, pues ¿qué hizo? Aplicar el juramento. ¿Fue íntegro al cumplir el juramento? Decimos, eso es un hombre de palabra, ¿no? Podemos decir, eso es un hombre, ese hombre tiene palabra, ha dicho que le cortaría la cabeza, no, ha dicho que le daría cualquier cosa, ha pedido la cabeza, le da la cabeza. Eso es un rey, eso es un hombre de palabra. No, porque al darse cuenta que hizo mal en dar un cheque en blanco, lo que estaba haciendo era un doble mal. Jurar a la ligera y encima conceder algo malo, ¿verdad? Así el cristiano que ha hecho un juramento, ¿vale? Y después el Señor le muestra que lo que ha jurado es malo, va en contra de su ley, está libre para no cumplir ese juramento. Porque estaría pecando 2 veces. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si haces un juramento y luego sacas cuentas y te das cuenta que lo que has jurado te penaliza a ti y favorece a otro, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, has hecho un juramento con un amigo, un hermano, y te das cuenta que te penaliza económicamente el juramento que has hecho. ¿Puedes quedar libre de ese juramento? No. En ese caso no. ¿Vale? En ese caso no. Porque no es por conveniencia, no es porque sea malo, es malo para ti, pero no es malo moralmente. Por lo tanto, te comes tu juramento y cumples el juramento que hiciste. Fijémonos lo que dice la Escritura. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y aquí vemos el Evangelio, ¿verdad? Aquí vemos la rectitud, perfección, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambió. No por eso cambió. Todo lo que nuestro Dios hace es inmutable y verdadero. La obra de la redención estaba decretada, fue consumada, fue perfeccionada, fue segura, pero el Señor en su bondad y para nuestro consuelo nos habla en nuestro lenguaje y dice, pues no solo es inmutable porque lo he determinado en mi consejo, sino que además voy a interponer juramento, para que por 2 cosas inmutables estéis confiados. Dice así el autor de Hebreos. Por lo cual, queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas que se tienen que cumplir, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 2 cosas inmutables, su consejo y el juramento. ¿Cuál fue ese juramento? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estábamos hablando de adoración. Todo esto que hablamos es adoración, los votos también, el juramento también. Y Dios nos enseña que a través del juramento nos ha proporcionado un mediador para siempre. Un mediador para siempre. Jesús es nuestro Melquisedec, a través del cual podemos acceder al Padre ahora y por la eternidad, entrar en su gloria, entrar en su presencia, adorarle. Y allí no harán falta juramentos, porque allí no seremos más mentirosos, porque allí no entrarán los mentirosos, no entrará cosa inmunda, no entrará abominación, allí seremos perfectos, no habrá necesidad de jurar. ¿Qué de los votos? Hablemos de los votos. ¿Un voto es similar a un juramento? Un voto se toma únicamente ante Dios y en dirección a Dios. Debe ser hecho voluntariamente, en fe, conscientemente, en agradecimiento a la misericordia de Dios. ¿Sí? No es, por lo tanto, un pulso de Dios con Dios para conseguir algo,
sino que es en agradecimiento a Dios haces un voto. Nos ata al deber de cumplirlo, se debe tomar solo, según los principios de la palabra y los votos católicos romanos, que veremos a continuación, no los practicamos y son contrarios a la Escritura. Un juramento tiene que ver con el deber del hombre hacia el hombre y tiene a Dios por testigo. Un voto trata del deber que asumimos al hacer una promesa con Dios. En el juramento Dios es testigo y juez, ¿verdad? Y en el voto, pues la promesa es, el juramento, diríamos, el voto lo hacemos directamente con Dios mismo. El salmista en el Salmo 116 evidencia que los votos son una respuesta a los beneficios de Dios. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué puedo hacer con tantas bondades? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Sí? Por tanto, hacía votos, hacía promesas al Señor, ¿vale? Igual que el juramento, conforme a la Escritura y con seguridad de que vas a cumplirlos, ¿no? No es votos a la ligera. El hombre que nunca hace un voto prospera más que el que nunca cumple el voto que ha hecho. ¿Sí? Está en mejor condición el que no hace votos que el que va haciendo votos y no cumple ni uno. Ahora bien, eso no quiere decir que sea mejor no hacer votos. La Biblia nos insta a hacer votos al Señor. Hagan votos al Señor su Dios y cúmplanlos. Salmo 76, 11. Hagan votos al Señor, dice la Escritura. Nos insta a hacer votos y añade, y cúmplanlos. Un ejemplo de voto sería el voto de membresía. El voto de creer, aceptar, permanentemente obedecer la Biblia como única regla de fe y práctica, considerarse a uno pecaminoso, renunciar a uno mismo, reconocer que Cristo es Rey, depender de Él, prometer prestar atención a las disciplinas de Cristo administrada por su Iglesia, ese compromiso que asumimos como miembros de una iglesia local, los votos en el matrimonio. Y es verdad que el que hace votos y luego no los cumple está en peores condiciones, pero también es cierto que el que no hace votos difícilmente prospera espiritualmente. ¿Sí? Porque es un compromiso. ¿Sí? El que no establece compromisos es que no está madurando en el Señor, no está madurando en la vida. Por otro lado, debemos tener precaución con hacer un voto que no se pueda apoyar en las Escrituras. Tenemos un buen ejemplo en Jueces. Jueces 11, del 30 al 31. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregaras a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Más necio no se puede ser, ¿verdad? Vemos aquí un voto a Dios mal aplicado porque ofreció a Dios un sacrificio humano, como las religiones paganas, que nunca pensé, que nunca pedí, que no me vino al pensamiento. Y el resultado fue que el que le salió al encuentro fue su propia hija. La necedad de hacer votos a la ligera. Qué diferente el voto que hizo Ana con Dios, orando por su hijo, ¿verdad? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entregó a Samuel al servicio al Señor. Bueno, podría haber hecho Jefté lo mismo, ¿no? Entregaré a mi hijo, al primero que me salga, a dedicar a adorarte a ti por siempre, no sé, pero no, lo sacrificó. Paganismo en el pueblo de Dios. Hablemos de los votos en la Iglesia Católica para ir terminando este capítulo. ¿Es bíblico el voto de celibato? ¿Qué temas, ¿Qué temitas tiene este capítulo? Dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como vemos, no puede ponerse una regla general en cuanto a este tema, ya que implicaría que muchos asumieran un yugo que no deben asumir y por lo tanto lo acaben incumpliendo.
Entonces, al poner una regla general, pones una carga sobre un porcentaje de personas, ¿no? Y al final les haces pecar, eres tú también culpable con ellos de esa regla. Hay que dejar libertad y voluntariedad en este asunto. Además, la Escritura enseña que la prohibición del matrimonio es una doctrina diabólica. Es una doctrina diabólica. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Pablo no prohibía casarse, Pablo recomendaba pues, no casarse para el servicio del Señor, por la época que vivían de persecución, por la razón que fuera, pero no prohibía casarse. No vas a prohibir casarse porque está dentro del diseño de Dios, está en el orden creacional y, vamos, es un medio de santificación, de protección, ¿verdad?, de muchas impurezas, es un requisito clave para los ancianos, ¿no? Es un tema muy importante en la Escritura, no podía prohibirlo. Por lo tanto, rechazamos el voto de celibato. ¿Es bíblico el voto de pobreza? Este voto obliga a la renuncia de toda propiedad privada, ¿sí? Si tienes un coche, si tienes una casa, si tienes, no sé, cualquier cosa, un perro, pues todo debería ser rechazado, toda posesión. Fijémonos lo que Pedro le contesta al engaño de Ananías y Safira. Dice, reteniéndola, sus propiedades, ¿no te quedaba a ti? ¿No era tuya? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Sí? En ningún momento está diciendo que sea malo que se quedaran con su propiedad. El problema de Ananías y Safira fue que dijeron pues, que lo estaban ofreciendo todo lo que habían obtenido de la venta, ¿no? Y no lo estaban ofreciendo todo, estaban quedándose una parte. El problema era el engaño, ¿sí? Pero no que tuvieran esas propiedades para sí o lo que fuera, ¿no? Por tanto, entendemos que Dios no tiene problema con el asunto de la propiedad privada, sino más bien con el amor a las riquezas, como siempre el Señor dijo. Otro de los votos típicos que vemos en la Iglesia católica. ¿El voto de obediencia es bíblico? Ese voto de obediencia casi militar, ¿no?, que se hacen a las jerarquías eclesiales, ¿no?, a la orden tal, ¿no? El voto de obediencia es una violación directa al mandato de Dios de no se vuelvan esclavos de nadie. Y es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Porque constantemente en la Iglesia católica, pues la orden tal incumple, por medio de prácticas tales, las leyes de Dios, ¿verdad? Por lo que un voto de obediencia incondicional a una orden o una jerarquía eclesiástica no es un voto lícito. No es un voto lícito. Conclusión de este capítulo 23. Sostenemos que los juramentos siguen teniendo vigencia y en ocasiones especiales pueden ser importantes realizarlos. Y rechazamos los votos que el catolicismo romano promueve, pero sí que apoyamos los votos lícitos que sean solemnemente realizados.